¿verdad acá? Bueno, continuando, ahora vamos al caso de las inversiones en asociadas. Regreso a mi resumencito, ¿verdad? La inversión en asociada es cuando yo tengo acciones de la otra empresa, no tengo el 100% de la otra empresa, pero digamos que tengo algún control sobre algunos elementos. Puede ser un control total o un control parcial. Entonces, la norma nos dice que en este caso vamos a aplicar la sección 14 siempre para la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados. Y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. En esta sección establece los requerimientos para la contabilización de estados asociados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, en el caso de las empresas, volvemos a la pizarra, donde es una inversión en asociadas, cuando yo haga la consolidación, no voy a tomar el 100% del acta empresa, sino que lo tomo proporcional. Si yo soy el dueño del 45% de la acta empresa, el alcance de esta sección es para tomar el 45% de esa empresa y sumárselo a mi empresa. Eso es lo que me va a permitir hacer esta sección, la sección 14. Vamos a ir a la sección 14. Nos dice que una asociada es una entidad que incluye una entidad sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, solo sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? No es una subsidiaria. Lo que es una inversión que yo hice. Yo tengo el 40% de las acciones de la otra empresa. Tampoco es un negocio conjunto, porque no es que yo me asocié con la otra persona o con la otra empresa, perdón, en este caso, para hacer un producto o alguna cosa en específico, sino que yo adquirí un porcentaje tan importante de acciones que yo tengo influencia en esa otra empresa. Para la definición de la sociedad tenemos varios elementos. Dice que está el factor de la influencia significativa. Que ese también ya lo hemos analizado en otras oportunidades, ya yo lo mencioné también anteriormente un poquitito, que la influencia significativa va a ser la posibilidad, bueno, como dice aquí, de tomar decisiones sobre la otra empresa. ¿Verdad? Si yo soy quien tiene uno de los porcentajes más grandes, tal vez no tenga el poder decisorio total, pero sí tengo, cómo decir, algunos elementos, ¿verdad? Entonces dice aquí que yo puedo participar en las decisiones financieras y operativas sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas. Yo tengo la posibilidad de ir, por ejemplo, a la asamblea de socios, de accionistas, a votar, que es lo que nos dice por ahí, si un inversor mantiene directo o indirectamente el 20% más del poder de voto en la sociedad, se supone que tiene influencia significativa, a menos de que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. Al inverso, si un inversor mantiene directo o indirectamente menos del 20% del poder de voto en la sociedad, se supone que no tiene influencia significativa, a menos de que pueda demostrarse claramente que tal influencia existe, y la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancialmente no impide que un inversor tenga influencia significativa, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que puede hacer que yo tenga nada más el, no sé, 15% de las acciones de la empresa, pero aún así yo puedo, digamos, influir en las decisiones de la empresa, también tendría influencia significativa, aunque no tenga un porcentaje mayoritario. Y en estos casos tenemos que definir, como decía la información a revelar de la sección 9, la política contable. Que hay tres tipos de política contable. Entonces, el inversor tomará sus inversiones en asociadas utilizando una de estas. Y el modelo del costo, ¿verdad? Llevar la inversión al costo. El modelo de participación, que es el que ustedes vieron mayoritariamente en Intermedia 2,
que es Activirme, y que bueno, es el que más utilizado, es Activirme el porcentaje del acta empresa que me corresponde, o el modelo de valor razonable, que es llevar la inversión al valor razonable. Vamos a verlos todos. El primero es el modelo del costo. Yo llevo la inversión al costo. Entonces, un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro del valor, reconocidas de acuerdo con la sección 27, que ya la vimos. Entonces, vean que aquí lo importante para poder llevar el modelo del costo es que tenemos la cotización publicada, ¿verdad? Hay un precio cotizado. En este caso no hay un precio cotizado, ¿verdad? Este modelo se aplicaría cuando yo compro acciones de una empresa que no cotiza en la bolsa de valores. Entonces no tengo cómo conseguir ese valor razonable y por eso lo estoy llevando al costo, porque no hay otra forma para registrar la inversión. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones procedentes de las ganancias acumuladas de la sociedad surgidas antes o después de la fecha de adquisición, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dividendos y la parte de los ingresos afectarían la inversión, ¿verdad? Y un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante un modelo de valor razonable, ¿verdad? Lo que mencionaba al inicio. Siempre que hay un mercado en el cual se cotice la acción y yo pueda conocer ese precio, y lo hacemos con ese precio, no lo llevaríamos al costo. Si yo escojo el modelo de participación, aquí yo me estoy atribuyendo un porcentaje de los ingresos de la otra empresa. Dice que según el modelo de participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo, y se ajusta posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el otro resultado integral. Entonces, lo que yo me voy a atribuir de la otra empresa, de la empresa en la que estoy invirtiendo, es un porcentaje del estado de resultados y del otro resultado integral. Por eso, cuando hacíamos el estado de resultados y el otro resultado integral, ahí separamos cuánto era la parte controladora y la parte no controladora. Precisamente es para que cuando hacemos el porcentaje, el método de participación, sea de ahí de donde lo tomamos. Tiene que estar, bueno, no cuadraría del todo, ¿verdad? Porque hay varios inversores, digamos así, pero de ahí proviene. Bueno, aparte del otro resultado integral, ahí tendríamos que reconocer las distribuciones, ciertos ajustes al importe en libros, los derechos de voto potenciales, la plusvalía implícita y ajustes del valor razonable, el deterioro del valor, las transacciones del inversor con asociadas, la fecha de los estados financieros de la asociada, políticas contables de la asociada, pérdidas por encima de la inversión y discontinuidad del método de participación. Y también de distribuciones y otros ajustes del importe en libros, ¿verdad? Esas tenemos que reconocerlas. Y las distribuciones disminuirán la inversión que nosotros tenemos. ¿A qué nos referimos con distribuciones? Son dividendos. Entonces, si en la diapositiva anterior decíamos que yo me atribuyo la utilidad de la empresa, cuando yo me atribuyo la utilidad de la empresa, sube mi inversión. Pero cuando la empresa paga un dividendo, mi inversión baja. Podría también requerirse ajustes al importe en libros como consecuencia de cambios en el patrimonio de la sociedad que surjan de partidas del otro resultado integral, ¿verdad? Que el otro resultado integral está directamente relacionado con el patrimonio.
En el método de participación también existen los derechos de voto potenciales. Cuando existen esos derechos de votos potenciales, aunque se tienen en cuenta los derechos de voto potenciales al decidir si se existe influencia significativa, un inversor medirá su participación en el resultado del periodo y otro resultado integral de la sociedad y su participación en los cambios del patrimonio de la sociedad en función de la participación en propiedad actuales, que es lo que les decía hace un rato también. Si yo tengo bonos o tengo acciones preferentes que tienen la posibilidad de convertirse en acciones comunes, o tengo opciones de compra de acciones a precios rebajados, esas no puedo considerar. Para el método de participación, lo que tengo que considerar son exclusivamente las acciones comunes que tengo hoy. Y con base en eso es que estaríamos, pues, determinando el porcentaje de participación que tengo. Esos elementos potenciales, no se sabe si usted al final va a llegar a obtenerlos. Entonces, hay muchas situaciones por las que no se llegarían a dar, ¿verdad? Entonces, únicamente con lo que está asegurado hoy. Esas mediciones no reflejarán el posible ejercicio o facultad de convertir los derechos de voto potenciales. En el método de participación, aquí, a diferencia del método de costo, vamos a tener una ganancia o una pérdida por la adquisición de la acta empresa, ¿verdad? Si nuestro valor es, digamos, mayor o menor al valor razonable, tendremos esa ganancia o esa pérdida, que aquí sería una plusvalía. Y que dicho sea de paso, pues la plusvalía no se deteriora, es un activo intangible que no se amortiza, sino que más bien se deteriora. Pero nos dice que en el momento de la adquisición de la inversión en asociadas, un inversor contabilizará cualquier diferencia, tanto si es positiva como si fuera negativa, entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificados netos de la sociedad. Entonces, supongamos lo siguiente. Esa empresa tiene unos activos netos a valor razonable que tienen un valor de 10,000. Producto de la negociación, yo podría estar pagando, no sé, 9,500 o puedo estar pagando 12,000. Si yo pago 12,000, estoy pagando más del valor razonable de los activos netos. Ahí es donde surge la plusvalía. Es esa diferencia entre el valor razonable de los activos netos y lo que yo pago. Y eso sería un activo intangible. Si recuerda, en la sección de activos intangibles decía que esa sección se aplicaba para todo, excepto para plusvalías, porque la plusvalía pues la lleva a esta sección y se determina de esa forma la diferencia entre el valor de los activos netos y lo que estoy pagando por ellos. En este caso, bueno, un inversor ajustará su participación en las pérdidas o ganancias de la sociedad después de la adquisición para contabilizar la depreciación, amortización adicional de los activos depreciables o amortizables de la sociedad, calculados sobre la base del exceso de sus valores razonables con respecto a sus importes en libros en el momento de adquirir la inversión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo, un edificio, cuyo costo es de 500 y el edificio a valor razonable es de 700, esto va a influenciar en la plusvalía en 200, ¿verdad? Ese exceso de 200 nos dice la norma, la empresa no lo va a tener porque la empresa lo lleva al costo, pero usted como inversor, esos 200 tiene que amortizarlos por aparte
o bueno, depreciarlos por aparte para ir, y con eso va a ir reduciendo su plusvalía, básicamente. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. ¿Cómo vamos? Si está claro de momento. Sí, profe, de momento está claro. Está bien. Bueno, en el caso de esa plusvalía, ¿cómo se realizaría el deterioro del valor? Porque, digamos, quedó fuera de la sección de activos intangibles, pero es algo que tengo que reconocer como un activo. Dice que, bueno, si hay una indicación de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una sociedad, un inversor comprobará el importe en libros completo de la inversión por deterioro del valor de acuerdo con la sección 27 como un activo individual. Entonces, aplicamos igual a 27 para la inversión. Dice que no se comprobará por separado el deterioro del valor de cualquier plusvalía que se haya incluido como parte del importe en libros de la inversión en asociada, sino que formará parte de la comprobación del deterioro de inversión en su conjunto. Entonces vean que la idea es tomar toda la inversión en conjunto y calcularle a eso el deterioro. No es que lo vaya a hacer activo por activo que conforma la inversión. Las transacciones del inversor con asociadas, el inversor eliminará, y al momento es la consolidación, igual, ¿verdad? Las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de transacciones ascendentes de la asociada al inversor y descendentes del inversor a la asociada en función de la participación del inversor en la asociada. Entonces, lo que voy a eliminar es la parte proporcional, lo que, lo que nos corresponde. Y las pérdidas no realizadas en estas transacciones pueden proporcionar evidencia de un deterioro del valor del activo transferido. Recordemos lo que son pérdidas y ganancias no realizadas, ¿verdad? Son, por ejemplo, al final del periodo yo hago la valoración de la inversión a precios de mercado y entonces ahí hay una ganancia o pérdida no realizada porque no es que yo estoy vendiendo los activos, sino que los estoy tomando, los estoy comparando con el valor de mercado y estoy actualizando a través de una cuenta complementaria para llevarlos al valor razonable. Aquí igual la fecha de estados financieros de la asociada, ¿verdad? Que tiene que ser un, un, una fecha homogénea. Mucho de esto tiene, digamos, la misma lógica, ¿verdad? Dice que la fecha de estados financieros de la asociada, al aplicar el método de la participación, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor, a menos de que resulte impracticable, pero es lo mismo que les decía hace un rato. Yo no puedo estar consolidando los estados financieros de una empresa el 31 de diciembre con los estados financieros de otra empresa al mes de octubre. No es el mismo periodo. Uno ocuparía el mismo periodo de 12 meses en ambas empresas. Pero bueno, en algunos casos parece que es impracticable. Entonces, si es impracticable, el inversor utilizará, perdón, los estados financieros más recientes disponibles de la asociada, con ajustes realizados por los mismos efectos de las transacciones o sucesos significativos ocurridos entre los finales del periodo contable sobre el que se informa, ¿verdad? Entonces, igual, si es impracticable, pues tendremos que considerar esas variaciones que ha tenido y comunicarlas en las notas. Las políticas contables también tienen que ser homogéneas, tienen que ser las mismas para las mismas partidas, y, ¿verdad? En buena medida. Si la sociedad aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el inversor ajustará los estados financieros de la sociedad para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación a menos de que resulte impracticable también, ¿verdad? En cuyo caso, pues ahí no podemos
se consolida la línea, sino que quedarían dos líneas. Se puede dar el caso de que tenemos pérdidas por encima de la inversión, es decir, que perdimos todo, básicamente. Si una participación de un inversor en las pérdidas de asociada iguala o excede el importe en libros de su inversión, dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Yo aquí ya no reconocemos más pérdidas. Sigue teniendo la inversión porque no la ha perdido, pero ya no reconocería más pérdida, ¿verdad? Llega al máximo, ese sería el límite. Una inversión que la participación del inversor se reduzca a cero, este reconocerá las pérdidas adicionales mediante una provisión, solo en la medida en que el inversor haya incurrido en obligaciones legales o implícitas o haya efectuado pagos en nombre de la sociedad. Entonces aquí estamos bajo el supuesto de que la empresa, no sé, tuvo pérdidas, nosotros reconocimos un porcentaje sobre esas pérdidas, pero la pérdida es muy grande. Supongamos que yo tenía el 45% de la empresa y ese 45%, imaginemos que era sobre 1.000.000, yo tengo el 45% de las acciones, que es patrimonio, pero resultados esa parte. Supongamos que la pérdida que tuvo ese año la empresa es de 5 millones. Entonces, yo tendría que reconocer el 45%, vamos a ver si me salió el ejemplo, el 45% de 5 millones, ¿sí? El 45% son 2.250.000. Recordar que la inversión por el método de participación va aumentando con los ingresos y disminuye con las pérdidas, pero no con los ingresos, con las utilidades. Con las pérdidas disminuye. Si yo tomo esto y lo comparo con esto, mi inversión es cero. Pero no necesariamente es que yo perdí mis acciones, reitero, ¿verdad? Simplemente que al momento de reconocer la inversión en asociadas, esta supera mi inversión. Lo que no implica que la empresa esté en quiebra ni nada por el estilo, sino que en este periodo tuvo pérdida. Puede ser que posteriormente tenga ganancia. Y ya ahí se va a recuperar. Si la sociedad presenta ganancias con posterioridad, el inversor volverá a reconocer su participación en esas ganancias solo después de que su participación en la misma iguale a su participación en las pérdidas no reconocidas. Esto sucede porque al final de cuentas la inversión entonces estaría quedando básicamente a un valor en libros, ¿verdad? No, pero usted sigue teniendo sus acciones. Entonces, por eso les digo, no es que dejaron de ser dueños, siguen siendo dueños. Y bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente. La discontinuación del método de participación. Esto sucede cuando yo, bueno, ya lo vamos a ver también, pero yo fui adquiriendo acciones y llegué a tener control, pero que hace un rato nos dijeron que es un porcentaje mayor al 20%. Entonces, si yo pierdo el control, ya no podría llevarlo por el método de participación, sino que tengo que pasar al método de los instrumentos financieros, al valor razonable. Entonces, a eso es a lo que se refiere la descontinuación, que yo puedo adquirir acciones de la otra empresa y entonces en algunos ratitos puede ser que tenga control, en otros puede ser que no, y ahí va. Lo mismo sucede, por ejemplo, si la empresa vende más acciones. No necesariamente si la empresa vende más acciones, yo voy a adquirir esas acciones. Entonces, eso diluye mi participación. Nos dice que un inversor dejará de aplicar el método de participación a partir de la fecha en que cese de tener influencia significativa. Esto se da cuando se cumple el 1 o el 2. El 1, si la sociedad pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto. En esos casos ya no puedo aplicar el método de participación.
El inversor volvería en ese caso a medir la participación en el patrimonio que mantenía anteriormente el valor razonable y reconocerá las pérdidas o ganancias resultantes si las hubiera en el resultado. Es decir, que aquí ya no estaríamos llevando el porcentaje sobre la utilidad o pérdida de la empresa, sino que nos interesa únicamente el valor de mercado. El otro caso es si un inversor pierde influencia significativa sobre la sociedad, que es lo que les decía ahorita, como resultado de una disposición completa o parcial de la inversión. Tenía un 40%, pero tuve que vender el 25% de las acciones. Entonces me quedó el 15% restante. En este caso, bueno, ahí dice que dará de baja las cuentas a las asociadas y reconocerá en los resultados la diferencia entre, por una parte, la suma de los importes recibidos más el valor razonable de cualquier participación conservada y por otra parte, el importe en libros de la inversión y la fecha en que se pierde la influencia significativa. A medida que, a partir de entonces, el inversor contabilizará la participación conservada mediante lo que establece la sección 11 de instrumentos financieros básicos y la sección 12 de temas relacionados con instrumentos financieros según corresponde, ¿verdad? Habría que ver a cuál de los dos corresponde el instrumento financiero. Pero lo importante es que ahí yo dejo de registrarlo por el método de participación y ahora sería simplemente una inversión. Qué raro, esta es la misma de hace un ratito, perdonen, esta está repetida. Ah, ¿no? Perdón, sí, ya lo vi. Esta es la tercera situación, hay una tercera situación, perdón. Estaba viendo como que era la misma de hace un ratito que está, según yo, estaba un poco más cortita. La tercera situación es si un inversor pierde influencia significativa por motivos distintos de una disposición parcial de su inversión. Considerará el importe en libros de la inversión en esta fecha como una nueva base de costos y contabilizará las inversiones utilizando las secciones 12, 11 y 12, que esta es muy parecida a la situación 3, ¿verdad? Igual, estoy perdiendo la influencia, pero vean que sí está claro de que es por razones diferentes a la disposición de la inversión, que es lo que mencionaba. Por ejemplo, existían 1000 acciones y yo tenía el 40% de las 1000, pero si la empresa sacó 500 acciones más y yo no pude comprar más acciones, ahora mi participación se diluye. Ahora yo tengo el 45% de 1500 acciones. Eso pasa mucho. Eso es hasta el momento si yo llevaba el método de participación y ya vimos también el modelo del costo, ¿verdad? Cuando no hayan valores razonables. Puede ser que yo lleve la inversión al valor razonable, que es la tercera política que yo pueda escoger. Cuando se reconoce una inversión en una sociedad, inicialmente un inversor la medirá al precio de la transacción y el precio de la transacción y excluye los costos de la transacción, es decir, lo que son las comisiones por la adquisición y todo este tipo de elementos que a uno le cobren porque le venden algo. Y dice que en cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados, perdón, utilizando la guía de medición del valor razonable. También ya lo vimos. Un inversor que use el modelo de valor razonable utilizará el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que no puede medir el valor razonable sin un costo de esfuerzo desproporcionado. En los autos pues iría al valor razonable. ¿Cómo se presenta en los estados financieros? Dice que se presenta como una inversión en asociadas con, en la sección de activo no corriente. Entonces, ahí para que lo veamos.
Y bueno, ya aquí para ir terminando esta sección, dice que una entidad revelará la siguiente información en cuanto a inversión en asociadas. Su política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas, el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación para las que existan precios de cotización públicos. Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, tenemos que indicar o revelar el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como los ingresos. Para inversiones en asociadas se contabilizará el método de la participación en inversor, revelará por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en las operaciones discontinuadas de estas asociadas. Vean que en cada método pues tengo que hacer algo diferente. Y en el último, que es para el valor razonable, un inversor lo que estaría revelando es la información requerida de los párrafos 11.41 a 11.44. Que básicamente es que si un inversor aplica la exención por esfuerzo o costo desproporcionado a cualquier asociada, revelaría este hecho, las razones por las que medirá la medición, perdón, del valor razonable es un esfuerzo o costo desproporcionado, y el importe de libros de la inversión en asociadas contabilizado por el método del costo. En esta diferencia de la sección anterior, sí hay diferencias entre la NIF completa y la NIF para pymes. La NIF completa requiere que se contabilicen por el método de participación. Entonces ustedes están muy familiarizados con este. También contempla los modelos de costo y valor razonable, pero únicamente en los estados financieros separados. En el consolidado no. Cuando se pierde influencia significativa en la norma completa, dice que, bueno, diferente cuando ello ocurre mediante disposición parcial, cualquier inversión que permanezca se vuelve a medir al valor razonable. Entonces, si yo perdía influencia significativa, pasábamos al valor razonable. En el de la NIF para pymes, permite la contabilización por el método de participación, modelo de costo o valor razonable. ¿Verdad? Ahí, pues, por eso es que vimos los tres casos, básicamente. Y aquí un ejemplo de cómo se presenta en los estados financieros. Ven, aquí una inversión en asociadas. Dice que el grupo es propietario del 35% de una asociada cuyas acciones no cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué presento? El costo de la inversión, en este caso, véanlo ahí, el 2000X2 y el 2000X1 está el costo de la inversión y la parte del dividendo recibido de la sociedad. Este es porque estamos utilizando este modelo, ¿verdad? Bueno, ahí dice que incluido en otros ingresos. No varió entre cada año. No sé si tienen alguna consulta. Creo que hasta ahorita todo bien, profe. ¿Seguros?